Muy buenos días. Hoy de nuevo abrimos esta sección que se llama Cuídate con Elena, en la que contamos con Elena Cantero para seguir conociéndonos un poco más y aprendiendo sobre emociones, sentimientos y cómo gestionar todas estas situaciones en nuestra vida diaria. Hoy saludamos ya a Elena. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús, muy bien. Hoy vamos a hablar de la culpa, algo que está muy arraigado, ¿no? Algo sobre lo que tenemos quizá aprendizajes que no sean del todo buenos o beneficiosos para nuestro desarrollo en la vida diaria. Y hoy queremos conocer un poco más sobre este sentimiento o esta emoción. Ahora tú nos lo defines mejor. Y sobre cómo lidiar con esa culpa que a veces nos limita tanto. Elena, para comenzar, ¿cómo definiríamos la culpa? La culpa es un sentimiento negativo, forma parte de los tres sentimientos comunes negativos. Son tres que hemos ido viendo en los últimos programas. Estuvimos viendo el resentimiento y también el sentimiento de víctima. Pues la culpa sería el tercer sentimiento negativo que más predomina. Podríamos decir de los que más predominan en nuestro día a día. ¿Cómo nace la culpa? La culpa viene cuando las expectativas que teníamos de nosotros mismos no se cumplen, cuando lo que esperábamos de nosotros no se cumple. Tenemos un comportamiento diferente, hacemos algo con lo que no nos sentimos bien y en ese momento nace este sentimiento. Si vemos, comparándolo con el resentimiento, que lo tenemos también reciente de haberlo visto aquí en el programa, ese iba hacia afuera, cuando no se cumplían las expectativas de los demás, lo que nosotros esperamos de los demás. Y la culpa va con nosotros mismos. De hecho, seguro que hemos escuchado esta frase de que somos nuestro peor juez, nos damos siempre mucha caña, ¿verdad? Pues aquí está la culpa. Cuando no se corresponde lo que esperábamos de nosotros con lo que sucede en realidad. Ujú. Me ha llamado primero que nada la atención porque tú siempre hablas de emociones que son neutras, que no son ni positivas ni negativas, pero directamente sobre este sentimiento lo has calificado como negativo. Sí, sí. Y mira, aprovecho para repasarlo porque esto tenemos las 6 emociones básicas que son neutras. Estaríamos hablando de la tristeza, el miedo, el enfado, el asco y la sorpresa y la alegría. Esas 6 emociones básicas son neutras. Entonces, cuando ya a las emociones neutras les vamos sumando pensamientos, dan lugar a sentimientos positivos y sentimientos negativos. Los sentimientos positivos son sentimientos de bienestar, con los que nos encontramos en armonía, sentimientos constructivos. En cambio, los negativos hacen que nos sintamos mal. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque si lo contemplamos y lo vemos de esta manera, vamos a ver que fácilmente cuando se ha producido un sentimiento negativo, lo que tenemos que hacer es gestionarlo, ¿no? Para volver a ese equilibrio. Ujú. Porque, Elena, ¿cuáles pueden ser las causas de una culpa, digamos, no resuelta? ¿Y cómo se puede resolver para que nos podamos seguir desarrollando de una manera normal? Pues es muy importante darnos cuenta, justo en el anuncio del programa que siempre lo anuncio, he elegido una foto en la que sale como una piedra muy grande encima de nuestra espalda, ¿no? Entonces la culpa es como que la vamos cargando, vamos como con una losa encima y eso nos hace que no vivamos a gusto en el día a día. Nos sentimos culpables y si eso no se resuelve, si no somos capaces de resolver esa culpa, claro, nos vamos a sentir muy mal, con un peso que nos va llevando hacia abajo y podemos sentir incluso nuestra autoestima minada, no nos sentimos merecedores de las cosas, no nos merecemos esto, no nos merecemos que nos pasen cosas buenas, nos creemos que todo lo hacemos mal,
cuando nos sentimos culpables. Así que es muy importante que para gestionar la culpa, primero, seamos capaces de ver qué ha sucedido, o sea, cuál es el comportamiento que ha sucedido con el que no nos sentimos bien. Y aquí es importante que veamos que cada persona tenemos muchos comportamientos. A veces no somos capaces de disociar esto y no somos capaces de ver que a lo mejor es solamente un determinado comportamiento el que no nos ha gustado, no la persona. Por ejemplo, yo ahora hago algo, imagínate, y luego yo no me siento bien con lo que he hecho, me siento culpable. Aparece esa culpa porque yo pensaba que me iba a comportar de otra manera y al final pues me he comportado de una forma que no me ha gustado. Tengo que ver que ha sido un comportamiento determinado. Entonces, lo primero, bajo mi punto de vista, es aislar ese comportamiento. ¿Con qué me siento culpable? Porque lo que hacemos es meterlo todo en el mismo saco y por un determinado comportamiento ya nos empezamos a juzgar, empezamos a decirnos de todo a lo mejor de toda nuestra persona, cuando ha sido un comportamiento. Entonces, primero, aislar qué comportamiento ha sido y una vez que lo tengamos claro, tenemos que ser prácticos. Tenemos que saber también que hemos creado unas expectativas hacia nosotros mismos que no se han cumplido y tenemos que actuar desde el presente. Ver cómo podemos rectificar en su caso con alguna acción, ver cómo nos podemos comportar en una futura ocasión, es decir, ahora no lo he hecho como me ha gustado, me siento culpable, de acuerdo, eso ha sucedido. Para una próxima ocasión, ¿cómo me puedo comportar? ¿Qué tendría que cambiar en mí? ¿Cómo lo puedo hacer en un futuro? Y claro, para orientarnos de esa manera hay algo clave y es que nos tenemos que perdonar. Nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Porque igual que hemos hablado también aquí del perdón y demás, de esa importancia de hacerlo hacia afuera, hemos visto que es súper importante hacerlo hacia adentro. Entonces tenemos que ser capaces de perdonarnos para poder seguir libres hacia adelante, saber que podemos cambiar lo que queramos, que si una cosa no nos ha gustado en un determinado momento, somos humanos y estamos aprendiendo. Y en ese proceso de aprendizaje a veces hacemos cosas que nos gustan y otras no. Entonces es importante que veamos todo esto y que no nos falte ese perdón hacia nosotros. Porque hay personas que a lo mejor esta culpa la pueden alargar toda una vida por un determinado acto que sucedió en un momento, por una situación. Así que es un momento, buen momento, para ver cómo tenemos este sentimiento en nuestra vida. Fíjate que viéndolo así hasta podría tener una parte buena la culpa, ¿no? De aprendizaje si luego gestionamos bien ese perdón, ¿no? Lo que pasa que hay veces que parece que el castigo nunca es suficiente para nosotros, ¿no? Que hay que pagar un poco más y un poco más, no nos perdonamos. ¿Cómo podríamos aplicar ese perdón de una forma saludable? Sí, es súper interesante lo que comentas, porque aquí viene todo lo que tenemos arraigado a nivel social. Y a nivel social tenemos muy integrado que tenemos que pagar, ¿no? Que si hemos hecho algo malo, nos tienen que castigar, ¿de acuerdo? En vez de orientarnos a cómo lo podemos hacer de otra manera, como decías, esa parte positiva, ver cómo hacerlo de forma constructiva, qué tenemos que aprender. Porque vamos a tener en cuenta que yo creo que todas esas cosas muchas veces no se hacen de manera consciente. Es decir, yo no voy a querer generar en mí sentimientos de culpa, ¿no? ¿Verdad? Seguro que si nos ponemos a verlo, pues decimos, nos gustaría hacerlo todo pues, de una manera constructiva, hacerlo bien y demás. Entonces, tenemos que contar que estas situaciones que forman parte del camino no las preveemos y muchas veces eso no se hace a posta, suceden cosas en nuestro aprendizaje y conforme vamos interactuando con las personas. Así que todo esto que tenemos a nivel social de la culpa es que nos lo han inculcado tanto y siempre desde fuera
es que la culpa es tuya, la culpa es mía, la culpa es del otro. Aquí entra todo el tema de que siempre hay que encontrar un culpable. Y el tema se suele orientar hacia quién es el culpable en vez de buscar una solución. Y entonces aquí esto se empieza a mover, empezamos a interactuar de esta manera, decir, la culpa es tuya, la culpa es mía, y parece que nos quedamos a gusto, decir, vale, si la culpa es tuya, yo me lavo las manos y no hago nada, ya no asumo esa responsabilidad de mi parte porque la culpa es tuya. Entonces, la invitación es a cambiar esta manera de ver y cuando no necesitamos encontrar ese culpable, nos vamos a sentir mucho mejor porque en cada situación de nuestra vida vamos a asumir nuestra responsabilidad y vamos a decir, ha sucedido esto, perfecto, cada persona tiene que asumir su parte. No se trata de que todas nos pongamos a decirle a una en concreto, la culpa es tuya, no, así no vamos a ningún sitio. Es que no vamos a ningún sitio, porque si nos ponemos a ver, vale, ¿y qué hacemos después? Hemos encontrado al culpable, lo castigamos, ¿qué hacemos? ¿Qué más? Una vez que ya lo hemos castigado, ¿qué más? Seguimos alimentando esos sentimientos negativos, entonces, perfecto que se identifique la culpa y que veamos qué hacer. Entonces, para perdonarnos hay que hacer un trabajo muy profundo, porque como lo tenemos tan dentro, estamos esperando que nos señalen con el dedo, ¿no? Que nos castiguen. Lo hemos hecho mal, entonces somos muy malos y no merecemos nada bueno que nos pase en la vida, ¿no? Entonces, todo eso que parece a lo mejor que no se integra tanto, sí, 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 se integra a unos niveles súper profundos y a veces no nos permitimos disfrutar en la vida por la culpa, porque está ahí la culpa. Y cuando nos pasa algo bueno, es como que no nos lo creemos mucho, tenemos ahí sentimientos negativos de uno, seguro que pasa algo, ¿sabes? Cuando hacemos las cosas bien es como, ¿de verdad lo he hecho bien? Tenemos muchos sentimientos ahí profundamente arraigados. Entonces, esto es un trabajo muy profundo y continuo de los detalles del día a día, ese perdón hacia nosotros en los detalles del día a día. Así que podría ser interesante que vayamos entrando dentro, viendo qué sentimientos tenemos ahí. Y, por ejemplo, lo de la culpa, podemos tener a lo mejor cosas incluso de niños, sentimientos de culpa que hemos ido integrando, porque normalmente, y esto lo veo con todas las personas cuando trabajo los sentimientos, todos estos sentimientos se van acumulando, acumulando durante toda la vida y ahora que somos adultos, tenemos muchos comportamientos moldeados por esos sentimientos negativos sin resolver. ¿Crees, Elena, que es más fácil perdonar lo que hacen otros que perdonarse a uno mismo? Pues la verdad que aunque pueda parecer raro, muchas veces es así, ¿eh? Es así, porque parece que somos como más dóciles con todo lo de fuera. Y en cambio con nosotros nos cuesta mirarnos y nos cuesta ver todo lo que tenemos dentro. Y claro, si eso no lo hacemos, no nos podemos perdonar. Entonces hay veces en las que no nos sentimos muy bien, pero no sabemos qué nos pasa y seguimos hacia adelante. Y no somos conscientes a lo mejor de todas las veces en las que nos hemos tenido que pedir perdón a nosotros mismos. Hay algo fundamental y voy a invitar a la gente a ver quién lo quiere hacer, que pare a reflexionar este tema y se escriban una carta pidiéndose perdón. Una carta pidiéndose perdón por todas esas veces en las que a lo mejor se han faltado al respeto, no se han tenido en cuenta, se han hablado mal, se han menospreciado, porque hay muchas cosas en el día a día, hay muchos detalles. Por ejemplo, cuando nos hablamos mal, sin darnos cuenta, ay, es que yo esto, nah, es que me sale mal. Cuando nos quitamos valor, cuando a lo mejor, ay, no te sale algo bien, ay, es que mira qué tonta soy, por ejemplo, ¿no? Hay detalles de esos que se tienen muy normalizados, muy normalizados. Entonces, estaría bien que paráramos a reflexionar y nos escribiéramos una carta así, porque es una manera de soltar, soltar lo que tenemos dentro, de expresarlo
Y luego esa carta pues la podemos quemar incluso. Es decir, cerramos este ciclo, me perdono por todo aquello que tengo dentro y voy a continuar mi vida libre. Y de aquí en adelante, en vez de ir acumulando, cada situación, resolverla en el momento. Elena, tú como coach, ¿se te ha presentado alguna experiencia, alguna situación especialmente desafiante en esta gestión de la culpa? Y si ha sido así, ¿cómo la has resuelto? Sí, sí, sí que se presenta, sí que se presenta. Pues mira, una situación que me viene ahora mismo a la cabeza, que viene con recuerdos desde la infancia, ¿no? De cosas por las que se ha sentido culpable, a lo mejor en ese caso era porque el entorno más que nada le decía que era culpable, ¿no? Era culpable de tal cosa, eso a veces pasa, vamos integrando que hacemos las cosas mal porque el entorno nos dice tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, a lo mejor una persona por ver cosas diferentes en familia, ¿no? Eso sucede mucho, cuando un miembro de la familia ve algo diferente a los demás. Y lo que pasa es que ha venido a romper con esos patrones antiguos y con muchos comportamientos tóxicos. Entonces, cuando esa persona a lo mejor quiere hacer algo diferente o se quiere expresar de manera diferente, se quiere dedicar a algo diferente, pues ahí empieza a haber movimientos que al resto de los miembros de la familia no les gusta. Entonces, este caso en concreto, desde esa infancia, pues se ha ido integrando todos esos sentimientos de culpa. Entonces, al llegar a la vida adulta hay mucha inseguridad, porque crees que lo haces todo mal, porque te sientes culpable de todo lo que haces. Ahí es un trabajo, pues yo diría, de mucho tiempo, como he comentado, profundo. En las sesiones, primero a lo mejor se empieza con un sentimiento de culpa muy superficial, superficial en el sentido de que es de ahora, ¿no? De la actualidad. Pero claro, vas ahondando, ahondando y eso se llegan a muchísimos recuerdos de la niñez, que es donde hay que trabajar, porque ahí viene ese origen, ese origen. Entonces, sobre todo, ver cuáles son todas esas situaciones, traerlas al consciente, porque cuando están ahí de manera inconsciente nos dominan la vida y no sabemos qué nos pasa. Entonces, ir a ese origen, poder trabajarlo y cambiar el concepto que esa persona tiene de ella misma. O sea, cambiar ese concepto que tenemos de nosotros. Darnos cuenta que no somos malos. Y todo eso que hemos ido integrando del exterior, hay que limpiarlo y hay que renovarlo y ver realmente qué significa la culpa, qué es, por qué se produce y ver qué hacer, ¿no? Con todo este tema de la culpa. Y claro, imagínate ahí qué trabajo de perdón hacer. Imagínate toda una vida encima, creyéndote que eres malo, que tal. Hay un trabajo muy grande. Entonces, todo eso se hace a través de las sesiones, luego, claro, la persona a través de su día a día, y es algo que siempre tenemos que tener presente. Es decir, es como ese punto en ti que sabes que tienes que tener muy presente, que a lo mejor a otra persona no le afectan tanto las cosas en ese sentido, pero a ti sí. Entonces es como un punto tuyo decir, pues esto lo tengo que tener yo muy en cuenta, cada día, cada día. Sí, porque como vemos es un sentimiento negativo y que nos puede llevar a incluso a una enfermedad, ¿no? A una depresión o algo peor incluso, ¿no? Si no se gestiona. Sí, sí, porque claro, al no valorarte, la autoestima te la vas minando, todo eso está pues súper relacionado, la tristeza está ahí, ¿no? Es importante que todo esto pues se trabaje. Se trabaje y también que lo llevemos al día a día. O sea, que lo llevemos a nuestra vida, sabiendo que estos sentimientos pueden aparecer. Ahora, imagínate, no tiene nada que ver que aparezca durante media hora, que tú hagas algo, te sientes culpable en ese momento y bueno, rápidamente en ti lo gestionas. Porque aquí voy a decir algo, no se trata de decir, no pasa nada, ¿no? No, esa sería otra parte. Bueno, me siento culpable, imagínate, hago lo que pillo en cada momento, no pasa nada. No, no, esa no es la propuesta. Ya. La propuesta es asumir lo que hay y gestionarlo. Porque esa parte de decir no pasa nada, no pasa nada sería evadir, evadir. Vas evadiendo esos sentimientos, esas situaciones, todo lo que ha pasado, pero todo eso sigue en ti.
Entonces, en algún momento va a salir, de alguna forma, va a salir. Va a salir hacia afuera a través, a lo mejor, de algún síntoma, una patología, adicciones, puede salir de cualquier forma. Porque eso, claro, está dentro, pero quiere salir, se quiere expresar. ¿Vale? Entonces, la propuesta es ser muy conscientes y normalizar. Es decir, todos hemos vivido situaciones de todo tipo. Experimentamos las emociones en nuestro día a día, experimentamos los sentimientos. Ahora se trata de traer el equilibrio a nuestra vida y de ver cómo interactuamos con nuestro interior y con el entorno. Ver, por ejemplo, si estamos en un lugar con unas personas o una familia en la que somos culpables de todo, atención, algo pasa. Vamos a ver, ¿no? Sí. Porque todo eso tenemos que analizarlo, tenemos que verlo, a ver si por ahí no va el tema, ¿sabes? Vamos a ver qué hacemos con este sentimiento y también con la manera en la que interactuamos en el sentido de decir, mira, tú tienes la culpa, tienes la culpa. Yo propongo que eso se elimine absolutamente, que nos hagamos responsables de nuestra parte y dejemos de acusar, ¿no? Con ese dedo, eres tú, la culpa es tuya, o sea, vamos a actualizarnos en todo esto. Elena, veo que es una cuestión un tanto difícil porque es algo que no se ve. Lo de la culpa, incluso para las personas que a lo mejor están sintiéndose tristes, deprimidas, quizá es por un sentimiento de culpa, pero en primer plano no lo tienen presente, que es por eso, ¿no? Habría que ahí ayudarles, ¿no? A llegar a esa conclusión y a que solucionen ese problema haciendo una gestión de esa culpa, ¿no? ¿Cómo puede un coach ayudar a las personas que están atravesando esa difícil espiral de culpa? Sí, pues ahí, mira, en el proceso de coaching va todo a través de preguntas. Entonces, a través de muchas preguntas se va llegando al origen. Cosas que a lo mejor para la persona pueden no tener importancia, a ti como profesional, en este caso a mí en una sesión, me da una señal muy clara de por dónde tengo que ir, por dónde tengo que ir. Cómo se siente, por ejemplo, la persona en su entorno más cercano, cómo se relaciona en familia, en su vida, en el área laboral, si hace lo que le gusta o no, cómo se relaciona con ella misma, con su físico, cómo se valora en todos los aspectos. Eso va dando una serie de claves para ir tirando del hilo. Es como ir tirando del hilo, ¿no? Uh -huh. Ver cómo nos valoramos también a nivel, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros puntos de mejora, cómo nos sentimos. Tenemos también una serie de herramientas para ver en las áreas de nuestra vida, en las diferentes áreas, cómo nos sentimos. Cuando vemos que ahí nos sale un valor bajo, ver por qué está sucediendo. Entonces todo eso se va trabajando y nos da muchas claves y los sentimientos se trabajan en profundidad a través también de muchas preguntas específicas para ver cómo nos sentimos, en qué momento se crearon esos sentimientos, qué sucedió, qué hicimos en ese punto en concreto. Sobre todo eso para hacerlo consciente, y la verdad que es muy interesante todo lo que sale, todo lo que sale. Y es que, claro, los cambios en las personas son increíbles, porque pasamos de ir por la vida sin saber qué nos sucede a conocernos, ver qué tenemos ahí y sobre todo cómo podemos gestionarlo de una manera adecuada en el día a día, que es de lo que se trata, de que seamos prácticos. Uh -huh. Como vemos, es una situación, un sentimiento que puede ser muy limitante, pero que hasta esta cuestión la podemos revertir y ponerla a nuestro favor y que nos sirva para aprender y a cambiar, que es de lo que se trata. Sí, Pues sí, como siempre vamos a recordar que quien quiera ahondar más en el tema, quien esté interesado, puede contactar contigo. sí, me pueden encontrar en mi página web, elenacantero.com, en Instagram y en Facebook como Elena Cantero y a través de mi teléfono 606-991-965. Como comentaba, es muy interesante porque yo tengo clarísimo que todos nuestros puntos de mejora
acaban siendo fortalezas. Así de claro. Muy bien, Elena, pues nos ha encantado hoy tenerte de nuevo con nosotros en esta sección. Cuídate con Elena y volveremos en 15 días para seguir hablando contigo. Genial, muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Hasta otra, buenos días. Adiós.